Pues creo que tienes que ver esta entrevista porque ha sido una interesantísima charla con Pedro sobre el modelo de producción de alimentos, el modelo de consumo, las verdades o las mentiras que nos cuentan sobre la comida y sobre todo de la salud y de la vida. Entonces, si te interesa tu salud y tu vida está relacionadísima con lo que comes, no te pierdas esta charla. Muy bien. ¿Quién es Jorge Conte? Bueno, pues Jorge Conte es una persona de 40 años que nació hace 40 años en un pueblecito de Soria y que tuvo que salir a estudiar como casi todos los jóvenes de su provincia. Me salí a estudiar ciencias físicas, primero a Zaragoza y luego a Madrid. Y bueno, un poco preocupado por el estilo de vida y el tipo de vida que llevaba en la ciudad, pues en 2017 decido dar un vuelco a esa vida y me vuelvo a Noviercas, al pueblo de mi madre. Buscando un poco vivir más acorde a cómo pienso, pues empiezo a investigar, a indagar y descubro la ganadería regenerativa. Y bueno, con otras alianzas, con otras compañeras de viaje, mucho aprendizaje, mucho estudio y mucha experimentación. Al final decidimos lanzar Moncayo Ecológico, que es el proyecto que es hoy mi vida y que trata de producir otro tipo de carne y de transformar el modelo de producción y de consumo. Sí, y como explicaste, vienes de un mundo muy distinto a la ganadería. La pregunta clave aquí es, ¿qué fue lo que viste o entendiste que te hizo pensar, seguir así como estoy no tiene sentido? ¿Qué fue lo que te hizo hacer el cambio? Es difícil responder a esa pregunta, creo que al final es multifactorial. Yo siempre me he criado en el mundo rural y siempre había entendido que este modo de vida estaba más cercano a la naturaleza, más un poco de acuerdo a mis valores. Pero he disfrutado mucho mi vida en la ciudad, pero sí que es verdad que llegó un punto en el que ese planteamiento, ¿no?, de es sostenible una vida aquí, estoy de acuerdo a mis valores, a lo que pienso, a cómo quiero desarrollar mi vida, mi relación con la naturaleza, y me respondí que no. Me respondí que no y que tenía que hacer un cambio. Y ahí fue el cambio. Eso fue un poco lo que lo motivó. Y sobre todo, Jorge, dejar una carrera técnica como la tuya para dedicarse a criar animales en un pueblo pequeño es difícil. Entonces, ¿qué fue lo más duro de ese cambio que no se suele contar? ¿Qué fue lo más duro para ti para hacer el cambio ese, sobre todo en un pueblo pequeño, ¿no? Vale, sí, antes me gustaría decirte, porque es verdad que suena muy distinto, ¿no?, este cambio, pero realmente a mí lo que me llevó a estudiar física, la especialidad en climatología y a trabajar como investigador unos años en ello, fue esa parte de entender el mundo, de entender la naturaleza, cómo funciona este planeta. Entonces, si lo miras desde ahí, volverte a ser ganadero, a convivir con eso, con la vida, con la muerte, con la naturaleza, con la biodiversidad, no está tan alejado, ¿no? Era por poner. ¿Qué fue lo más duro? Pues, a ver, la verdad es que mi experiencia ha sido bastante positiva. Creo que ha habido muy pocas veces en las que me haya dicho a la cabeza, ¿qué hago? ¿Para qué me he venido aquí? Pero bueno, quizás lo más duro pues es separarte de toda una vida social y cultural que en Madrid está más cerca. Ya. Se habla mucho, vamos al punto aquí ya, de ganadería regenerativa, pero pocos saben explicarla ya sin eslogan, sin todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Si tuvieras que explicárselo a alguien que compra carne sin pensarlo mucho, ¿qué significa ganadería regenerativa de verdad? Vale, pues me gusta que hagas esta pregunta porque precisamente vengo de un evento en el que hemos presentado, la Asociación de Agricultura Regenerativa ha presentado al mundo unos criterios que se han consensuado, por un lado, con productores pioneros que han estado indagando, investigando, probando cosas, y por otro lado, una parte más científica que representa el CREA, un centro de estudios forestales de Cataluña, y se han consensuado durante un largo proceso
unos criterios que justo ayer se presentaron. Entonces, bueno, hay como una especie de decálogo, pero que creo que eso está accesible en Internet, en la página de la asociación. Entonces, a mí lo que me gustaría decirte, más que qué es para mí la agricultura regenerativa, ¿no? Creo que es lo que puede ser más interesante en esta entrevista. Y para mí es imitar a la naturaleza, trabajar en favor de la vida y de la naturaleza, no en contra. El sistema productivo o el sistema de producción de alimentos actual trabaja contra la naturaleza, ¿no? Contra la vida, con muchos agrotóxicos, con muchas técnicas que van en detrimento de la salud del suelo. Y esto consiste en darle un poco la vuelta al paradigma y eso, trabajar en favor de la vida y de la naturaleza. Observar los procesos que se dan en la naturaleza y replicarlos y fomentarlos, obviamente, en nuestro beneficio, pero utilizando esa observación y esos procesos que en la naturaleza son capaces de producir alimentos sin muchos más insumos que el agua y el sol. ¿Cuán difícil es eso, Jorge? Porque estamos Pues, acostumbrados a toda la tecnología, a todos los químicos, a todo lo nuevo que surge, y eso natural, como lo comentas, se ha ido quedando cada vez más atrás. Entonces, con todo lo que hay hoy, ¿cuán difícil es eso? pues fíjate, me gustaría decirte, por un lado, eso es muy fácil. Quiero decir, eso funciona solo. La naturaleza va sola en la vida. Entonces es lo más fácil que hay. Lo que es mucho más difícil es la transición, ¿vale? Es el pasar de un modelo en el que estamos dependiendo de todo eso, de toda esa agroindustria, de los agrotóxicos, y pasar, después de llevar 50, 60 años desde la Revolución Verde o incluso alguno más, en la península más o menos 60 años, y pasar de un sistema en el que nos hemos hecho adictos, me gusta utilizar la palabra adictos, ¿vale? Nos hemos hecho adictos a unas sustancias y entonces, como cualquier persona que es adicta a una sustancia, dejarlo es bastante difícil, es muy complicado. Esa sustancia te va a matar, pero es complicado dejarla, ¿no? Entonces, es un proceso que no es sencillo, que hay que hacerlo con mucho acompañamiento, pero que tienes que hacerlo porque si no te va a matar. Pues esa analogía me gusta bastante con la transición, que es lo más difícil. Sí, ganadería, digamos, regenerativa, y por otra parte está lo que ya se llama eco. Ecológica, eso es. Y ecológica. ¿Hay alguna diferencia ahí? ¿Cómo manejas esto? Pues fíjate, justo el otro día también teníamos un debate con otros compañeros de agricultura regenerativa y uno de ellos había participado en toda esta creación del sello ecológico, que es a nivel europeo, y en origen la normativa ecológica, surgió en Alemania en los años 90, creo recordar, tenía unos principios bastante parecidos a lo que la agricultura regenerativa es hoy en día. ¿Qué ha pasado en ese transcurso en todos esos años que han convertido la agricultura ecológica? Por supuesto, la defiendo a tope, creo que es un paso necesario para llegar a la agricultura regenerativa, pero creo que se queda un poco corta. Se ha centrado en prohibir una serie de productos, sobre todo, y por supuesto también unos ciertos estándares de bienestar animal, los cuales, como digo, los comparto o incluso los aumentamos, pero eso se ha quedado un poco corta en el sentido holístico. Se ha centrado muy en, bueno, pues vamos a intentar hacer agricultura convencional, entre comillas, pero sin utilizar agroquímicos. Y la verdad es que eso sí que es bastante difícil, pero sigue utilizando mucha labranza, no ha pasado a entender un sistema de producción de alimentos como algo más holístico, en el que la biodiversidad, el suelo, su estructura, los microorganismos que ahí viven, también son importantes en ese proceso. Entonces creo que ha perdido un poco ese foco. Muy interesante. Desde lo que ves cada día en el campo, Jorge, ¿tiene sentido hablar de salud humana sin hablar de cómo se crían los animales y cómo se trata el suelo? Para nada. O sea, es una equivocación mayúscula. Yo creo bastante en el concepto One Health, ¿no? O sea, suelos sanos, plantas sanas, animales sanos, personas sanas, planeta sano. Somos un sistema muy interrelacionado y a mí me gusta decir que no podemos estar sanos nosotros si el animal que nos estamos comiendo no estaba sano, o la planta que nos estamos comiendo, o la planta que se comió ese animal
ni la planta ni el animal estaban sanos, cuando yo me coma el producto de esa cadena, pues es difícil que esté sano. Entonces lo que yo veo en el campo es eso, es que el campo está perdiendo esa biodiversidad, esos animales, esos insectos. Bueno, desde una mirada un poco miope podríamos pensar que sobran, ¿no? Estos que hacen aquí. Bueno, pues no, participan en un proceso muy complejo que es la creación de la vida en sí, la creación de alimentos, y que creo que se nos ha escapado un poco. Sí, ya. Y va por ahí esta otra pregunta. ¿Qué estamos sacrificando como sociedad cuando pedimos carne, digamos, barata, siempre ahí disponible y sin preguntarnos nada más? La primera que aparece porque es la más barata y porque la carne, claro está, de ustedes, el coste es un poquitico mayor por todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, ¿qué sacrificamos ahí cuando cogemos la primera carne barata que no sabemos ni de dónde viene? Pues creo que estamos sacrificando varias cosas, pero así por resumirlo, me centraría a lo mejor en 3 pilares, que uno, estamos sacrificando nuestra salud, lo primero, estamos sacrificando también la salud del planeta y por tanto la sostenibilidad a largo plazo, aunque esta palabra esté bastante manida, y estamos sacrificando la humanidad o el bienestar de esos animales que estamos criando, que esto funciona así, ellos comen otras cosas, nosotros nos los comemos a ellos, pero tienen el derecho a tener una vida digna, a vivir. Una vaca tiene que expresar su bovinidad, por decir así una tontería, y una gallina tiene que expresar su gallinidad, y tienen que vivir como gallinas la una y como vaca la otra. Y por ellas y por el impacto que eso genera en el planeta y por el impacto que eso va a generar en la persona que se lo va a comer. Sí, porque como comentabas, no eres lo que comes, eres lo que come, lo que se comió, lo que te comes. Así es. Incluso podemos alargar la cadena, ¿no? Porque incluso a mí me gusta también una visión que hay de las vacas, como que las vacas no comen hierba. Realmente la vaca, cuando coge la hierba y se la come, lo que está haciendo es alimentar unas bacterias que hay en su estómago, que bueno, también nos pasa a nosotros. Y esas bacterias comen, hacen cosas y lo que sale de ahí es lo que nos alimenta. O sea, que es una cadena muy complicada, pero es decir, que come lo que come, de lo que come, de lo que come, de lo que come, y en esa cadena tan larga al final estamos nosotros. Sí, aprovechando este mismo punto, ¿no? ¿En qué se diferencia una carne criada como la vuestra de la que la mayoría de la gente consume por ahí sin saber de dónde viene, como te dije anteriormente? De la vuestra a esta a la que no es regenerativa, para ponerlo Vale, más pues fácil. ahí sí que me gustaría hacer una distinción también, porque no es lo mismo carne regenerativa, que puede ser perfectamente regenerativa porque es una ganadería que maneja los animales con pastoreo dirigido, que cumple los criterios estos que te comentaba que se han presentado y que alimenta con cereales que se han producido en fincas también regenerativas, que cumplen estos criterios y así. Pero hay un factor importante, por eso quería hacer la distinción, que es, aparte de carne regenerativa, carne a pasto, o sea, animales, rumiantes, en nuestro caso vacas, que solo han comido hierba, que no han comido cereales. Entonces, la nuestra es así, por eso me gustaría empezar por ahí, es carne regenerativa y además que solo ha consumido, ecológica también, por supuesto, pero además que solo ha consumido pasto. Y esto es muy importante porque al final los rumiantes están preparados para comer hierba, para comer cosas muy fibrosas con cierto grado de proteína, pero no demasiado, sobre todo con muy pocos almidones. Nosotros hemos descubierto que si a esos animales les damos cereales que tienen alto contenido en almidón, engordan mucho más rápido, crecen mucho más rápido y engordan mucho más rápido. Pero vamos a lo que hablábamos antes, no es sano. Es como a un ser humano que le estás dando muchísima azúcar y pues puede crecer muy rápido y ponerse muy gordo, pero esa persona no va a estar sana. Pues con los rumiantes que comen cereales pasa un poco lo mismo y esa carne que producimos nosotros de manera regenerativa y con animales que solo han comido pasto tiene unas características muy distintas a la carne convencional. Hay un dato que ya te pasaré por ahí el estudio que analiza el coeficiente omega 3, omega 6, las grasas que hablan que tan malas son, ¿no? para nuestra salud cardiovascular y para otras tantas cosas, que una carne
la OMS ahora mismo te dice que la carne roja, ¿no? Engordada con cereales, tiene un coeficiente de omega 3, omega 6 que anda en torno a 14, quiero recordar. Se tiene el valor de 2,5 como súper recomendable. Eso es el valor a lo mejor el que tenemos del salmón salvaje, por ejemplo. Vale, pues la carne de pasto, de bovinos engordados a pasto, andaba por el 2,5, 2,6 en el ratio este omega 3, omega 6. Quiere decir, valores muy cercanos al salmón salvaje. Entonces, tiene un perfil, esta es la diferencia fundamental, me parece que tiene un perfil graso mucho más cardiosaludable y luego además tiene otros, al final un animal que se alimenta de pasto con una dieta muy rica, no solo de un cereal que le engorda mucho, pues tiene muchos micronutrientes. Recuerdo, ya te pasaré el estudio este porque ahora mismo me voy a decir los datos a lo mejor así un poco cualitativos, ¿no? Pero creo recordar los terpenos, los fenoles, había por ahí varias enzimas y varios micronutrientes que los valores que aparecen en la carne de pasto comparados con la carne convencional son alarmantes, ¿no? O esperanzadores, podríamos decir. Antes de continuar, si esta conversación te está aportando algo, aunque sea una sola idea, por favor, suscríbete, porque es precisamente para eso que existe este canal, para compartirte ideas que puedan cambiar algo más que tu opinión. Y siendo honestos, tu suscripción es lo que nos permite traer invitados cada vez más interesantes y conversaciones que merezcan tu tiempo. Si no tienes inconveniente, por favor, suscríbete. Gracias. Y ahora regresamos a la entrevista. Sí, qué interesante está eso, qué interesante, porque no es lo mismo. Podemos ponerla, digamos, regenerativa en diferentes escalas. Entonces, si comes todas esas cosas inventadas que hay por ahí, almidones, le das al animal, no es lo mismo que el que come pasto completamente, y la diferencia, según explicas, es grande y es muy importante. Entonces, digamos, hay muchas personas que ni siquiera saben de esto, que no conocen de esto y ni siquiera le dan importancia. Entonces, ¿cómo podríamos educar a estas personas? ¿Qué hay que hacer porque las ventajas, como ya lo dijiste, de comer esta carne de verdad, de pasto, regenerativa, pero pasto, son grandes para tu salud sobre todo. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a más a esas personas y hacerles ver, aunque sea ponérselos delante y decirles, no le podemos obligar a nada porque cada uno hace lo que quiere, pero mira esto y después saca tus propias conclusiones y haz lo que quieras? Hay que educar más, creo. Totalmente de acuerdo, pero ¿cómo hacerlo? Pues es complicado, es una respuesta complicada, porque eso supongo que tiene que empezar desde pequeñitos, pero para eso ya vamos tarde. Pero bueno, ahí están papeles como el tuyo, que tenéis, os dedicáis a difundir este mensaje y a explicarle a las personas qué tiene que ver con lo que comen y con la relación que tienen con la naturaleza a través de la comida. Y en cuanto al sabor, Jorge, ¿qué te dice la gente del sabor de la carne esta de vuestra, Pues de la carne normal? Pues el sabor, fíjate, me he ido ahí yo por mi sesgo científico, ¿no? Me he ido a darte los datos nutricionales, pero sí, el sabor, el olor y el color son cosas que también se notan. El color tiene un color mucho más rojo, mucho más intenso. Yo ahora cuando veo un filete de ternera convencional me da la sensación de que está apagado el color, digo que le han apagado la luz. Total. Y el sabor tiene un sabor mucho más intenso, en el sentido de que sabe más a carne. Pues lo mismo, yo ahora cuando pruebo otro tipo de carne me sabe como, pues aparte, tiene apagado, la definición sería apagado el color, apagado el sabor y la textura también, quizás es un poco una textura no tan tierna, no tan que se te deshace en la boca, pero muy fácilmente masticable y comible, y al final hace que todo eso sea una experiencia pues bastante más satisfactoria. Me gusta una frase que me dijo una vez una clienta, que es que me dijo, esto sabe como la carne de antes. Dije, vale, eso me gusta. Sí, sí. Y alguien, Jorge, porque eso a simple vista, ¿tú crees? Porque, por ejemplo, si tú vas a comprar en un lugar que te diga regenerativa, tendría que tener una etiqueta o algo que diga solamente con pasto
para tú poder saber la diferencia, porque a ojo creo que es muy complicado. Correcto. Y ahí es la ventaja que hablábamos antes, la diferencia entre el ecológico, ¿vale? La certificación bio o organic, ¿no? En inglés, o ecológico en español, frente a la agricultura regenerativa. Claro, el sello ecológico es una normativa europea que todos tenemos que cumplir, está muy establecida con una normativa y es muy fácil en el sentido de te viene un auditor, si cumples esto, bien, y si no cumples esto, no te puedes poner esa etiqueta. Respecto a la carne de pasto, no hay una certificación tan oficial como tal, pero sí que hay una asociación en España que se llama De Hierba, a la que nosotros también pertenecemos, que establece un poco las bases de lo que es esta carne de pasto. Pero bueno, no deja de ser una certificación privada, aunque sea por parte de los productores. Tiene un sistema de certificación que se llaman los SPG, los sistemas participativos de garantías, en las que somos la propia comunidad las que auditamos a miembros que quieren entrar a tener ese sello. Entonces, para mí es bastante seria, pero no tiene ese nivel del sello ecológico. Y en cuanto a la agricultura regenerativa pasa un poco lo mismo. Ayer, como te decía, presentamos estos criterios con el ánimo de ir trabajando y de ir dando pasos hacia esa etiqueta que haga un poco referencia a carne regenerativa, a carne de pasto. Porque seamos conscientes, o sea, seamos realistas, esto es algo bastante nuevo y si no somos los que creemos en ello de verdad, los que establecemos un poco los criterios, pues otros vendrán y pondrán los que les interese a cada uno. Entonces, un poco ahí estamos en esa guerra. A día de hoy, sí, el Instituto Sainsbury, también, que es poco reconocido a nivel mundial, sí que tiene también un sello que se llama Land to Market, y ese está basado más que en las prácticas en los resultados, ¿vale? Ellos tienen una metodología muy potente de verificación de resultados y ellos, a base de no auditorías de a ver lo que haces, sino a ver cómo está tu finca, cómo está tu suelo, cómo están tus animales y si vas mejorando, ¿no?, en la salud de todo ese ecosistema, obtienes el sello. Entonces, bueno, son sellos no oficiales que van caminando por ahí. Y a mí lo que me gustaría recomendar a cualquier consumidor, sé que es difícil porque hay poco tiempo, porque lo cómodo es comprar casi sin mirar, pero es muy importante conocer, creo, a lo mejor ya no directamente, pero sí tener alguna especie de vínculo con tu productor de alimentos, porque al final es una relación muy íntima que tienes tú con esa persona que te está nutriendo, que es de lo más importante, o si no es lo más importante, ¿no?, que hay en esta vida. Para que una persona pueda estar sana, tiene que comer bien, o sea, eso es intocable. Y entonces, no sé, pues buscar esa relación, pues, consumidores locales de cercanía lo más posible y un poco participar también en ese proceso. Aunque entiendo que es muy difícil, con los estilos de vida que llevamos, es realmente difícil. Sí, y siguiendo esa línea, esto va a ser un poco redundante, creo, pero me gusta profundizar en este tema porque por ahí se habla mucho, se dice mucho y la gente esto es eco, esto es regenerativo, esto es no sé qué. Y en tu opinión, o si has visto en algún momento que hoy se esté vendiendo algo que sea, digamos, sostenible o regenerativo, que en realidad no lo sea. Pues, a ver, así como producto como tal, o sea, por ejemplo, con el sello ecológico, por diferenciar con el sello ecológico, pues es muy amplio, es muy grande. Yo conozco un alto porcentaje de los productores que yo conozco que producen con ese sello, por no decir todos, te diría, lo hacen bien y su sello representa realmente lo que están haciendo. Más allá, pues no sé, yo siempre tiendo a desconfiar de corporaciones más grandes, donde ya hay mucho dinero en juego. Bueno, pues yo ahí tiendo a desconfiar. Y en cuanto a regenerativa, en cuanto a productos, no. Pero sí que he visto, por ejemplo, y de hecho por eso nos hemos apretado un poquito los dientes para sacar los criterios estos de la agricultura regenerativa, porque sí que he leído alguna noticia, pues, de la gran agroindustria, ¿no?, de Monsanto, de Bayer, sacar alguna noticia, Bayer apoya la agricultura regenerativa. Y es como, o Bayer es un buen aliado de la agricultura regenerativa. Y bueno, creo que, no sé si el producto es, pero el término, creo que sí que hay un proceso ahora mismo de que se lo quieren
de que alguien se lo quiere adueñar. Sí, no, claro, es mucha propaganda, mucho marketing, pero detrás hay que ver bien la realidad. De hecho, yo he visto cosas que anteriormente, por ejemplo, un negocio, una ganadería, lo que fuese, o de verduras también, de lo que sea, que era esto ecológico, qué sé yo, pero después eso cambió de dueño y esa gente cambiaron el tipo de modo de cultivar, de producir, de criar, de todo, pero siguió con eso mismo, con la etiqueta, somos ecológicos, somos no sé qué, pero ya no lo son. Por eso te hice esta pregunta. Claro, pues me gusta. Y ahí, porque claro que sí, al final tú tienes, imagínate por lo que estabas comentando, adquieres una ganadería, tienes ese sello, estás comprometido porque las ventas van por ahí y pues puedes comprometer tu viabilidad económica por seguir ese sello, entonces te puedes verte forzado a trampear, ¿no? Por eso yo creo que eso que comentaba antes de conocer al productor, no sé si directamente, pero no sé, acercarte, incluso nosotros nos gusta mucho lo que llamamos la certificación directa, o sea, nosotros a nuestros clientes, a todos les decimos, ven a vernos sin programar ni nada, tú me llamas, hombre, hay que quedar, ¿no? Pero bueno, oye, pasado mañana, ¿qué tal te va? Se busca el hueco, si no es pasado mañana es al otro, si no al anterior, y venir y ver la ganadería, ver cómo está el suelo, ver cómo están los animales, hacer preguntas de tú a tú, conocer. Y creo que eso es muy difícil hacerlo, como te contaba antes, pero en la medida que se pueda, un poquito, pues yo qué sé, venga, una vez al año, voy a visitar una vez al año a uno de mis productores, ya sea mi productor de pollos, de cerdos, de vacas, voy a intentarlo. Pues eso está muy bien, porque esa certificación directa y esa humanizar, ¿no? Esa relación de productor y consumidor, creo que es sanísima para las dos partes, ¿eh? Sí, sí, no, y te digo, nosotros iremos ahí a tu finca un día, no muy lejano, Claro que sí, ya y sabes que estaremos estás allí, invitadísimo. grabaremos y haremos, te preguntaremos y veremos ya allí en primera persona cómo haces el trabajo. Me parece que eso será fenomenal. Claro que sí. Entonces, Jorge, ¿por qué tú crees? Yo me imagino que es una cuestión, claro está, de negocio, de dinero, que muchos no hacen el cambio. Pues buena pregunta, porque respecto a la agricultura ecológica, creo que sí que hay muchos más estudios, ¿no? Pero creo que sí que es más problema de económico, en el sentido de que es verdad que vas a producir menos en ecológico convencional, ¿vale? Porque no estás teniendo en cuenta todos esos factores de suelo, de tal, y bueno, vas a vender un poquito más caro, pero sí que cuesta, ¿no? Es un abismo ahí. Bueno, me arriesgo a producir menos, yo tengo que comer todos los días, pero en la regenerativa, si pasamos de la transición, que es realmente lo difícil, una vez que el sistema funciona, creo que es incluso más rentable, más viable económicamente, aunque sí que lleva mucho más trabajo, mucha más mano de obra, pero tiene un gran ahorro en el tema de insumos, ¿vale? Porque al final en la agricultura convencional te asustarías de las facturas que tienen los productores, productos como herbicidas, como nitratos de origen de abonos de síntesis, fungicidas, cosas que van en contra de esa vida que hablábamos, pero que a corto plazo ese adicto lo necesita y se gasta muchísimo dinero. Entonces, es verdad bueno, que esto también cuesta verlo, ¿no? Pero precisamente por eso, porque es más porque cueste verlo, sino por la realidad, te diría que quizás el factor más importante no es el económico, sino la mentalidad. En ganadería regenerativa nos gusta hablar de las M's, porque en concreto para tener un suelo sano necesitamos materia orgánica, minerales y microorganismos, y por eso le llamamos las 3 M's. Y luego metemos una cuarta M, que es el manejo, porque es algo muy importante, el manejo del ganado, es adaptarte, o de las plantas, es adaptarte a esos procesos de la naturaleza, ahí la palabra manejo. Y luego metemos otra quinta M, que es quizás la más complicada, que es la mentalidad. Cambiar la mentalidad de las personas que han vivido en un contexto que las personas que tienen en manos la producción de alimentos a día de hoy han nacido ya con la agroindustria desarrollada y han vivido toda su vida así. Entonces no han conocido otro paradigma. Entonces cambiar la mentalidad de los seres humanos suele ser algo bastante complicado.
¿Por dónde crees que deberíamos comenzar? Pues yo creo que, o al menos por eso también estamos ahí, en ejemplos que se vayan replicando, porque la mejor manera, tú le puedes contar a alguien 20 veces una cosa y cuesta creerte, ¿no? Cuando tú tienes unas creencias instaladas, pero cuando lo estás viendo, cuando miras a la finca del vecino y dices, "Ay, va, pues si tiene más hierba y se gasta menos dinero en cosas, pero bueno, o si sus vacas están más gordas". Entonces, eso ayuda bastante a cambiar la mentalidad. Entonces, para nosotros ahí desde la agricultura regenerativa nos parece muy importante y en eso estamos. De hecho, uno de los criterios que está más salido de las técnicas agronómicas, ¿no? De cómo manejar a los animales, de cómo manejar el suelo, es el último criterio que habla de eso, habla de cooperar, de transferencia de conocimientos, de contar lo que estamos haciendo. Esto no se trata de encontrar una técnica que funciona muy bien y guardártela y decir esto es para mí, sino de lo contrario, de contagiar un poco al mundo para que cambie la manera de producir alimentos y de relacionarse con la comida. Sí, sí, y es que se habla mucho y suena muy lindo y por eso, como mismo me decías, que las multinacionales, las grandes compañías y todo eso hablan regenerativo, ecológico, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero al final yo creo que no se apoya ni la mitad de lo que se podría apoyar a quien está en este proceso, a quien está haciendo este tipo de trabajo. ¿Por qué crees que sea eso? Buena pregunta, ¿eh? Son preguntas muy interesantes, difíciles de responder. De hecho, el otro día también lo comentábamos. Nosotros, para estar en certificación ecológica, tenemos que pasar una certificación, como si fuera una ISO, para que me entienda todo el mundo. Tiene que venir un auditor, cumplir unas cosas, tal. Y entonces tenemos que pagar. O sea, nos cuesta un dinero, ¿vale? Y una reflexión muy buena que hizo un amigo mío el otro día, él dijo, oye, ¿por qué tenemos que pagar los que lo hacemos bien para certificarnos y los que lo hacen mal, o sea, los que están contaminando, no pagan? Esto debería ser al revés. Entonces, eso es un poco peliagudo. Claro, pues, ¿qué podemos pensar? Que a lo mejor pues hay ciertos intereses económicos, ciertos lobbies que les puede interesar más otro tipo de agricultura que esta, que creo que nos hace más libres, al final. Sí, al final habría que crear un sello para aquellos que no son regenerativos, la regenerativa sin sello, limpia, porque esto está como es. Esto es el Claro. natural. Lo otro que no es natural, vamos a ponerle el sello y decir, tú no cumples con esto, pero imagínate. Eso es Total. una locura. Sería una locura, pero es que tendría sentido. O sea, aunque parezca una locura, es que tendría sentido que fuera así. Es que los paquetes de tabaco pone fumar mata, pues aquí tendría que poner esto contiene, estos se han utilizado estos venenos para la producción de este alimento, y en el otro es el que es normal, el que es un alimento en el que no se ha utilizado ningún veneno. Entonces sí, es curioso, pero sería una locura, pero creo que debería ser así. Jorge, si alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, alguien que encuentres por el camino, qué sé yo, que quisiera apoyar este tipo de proyectos, ¿qué podría hacer? Pues, a ver, los consumidores tenemos un gran papel. O sea, al final también hay una frase de otra amiga que me gusta mucho que es, nos dicen que votamos cada 4 años, pero realmente nosotros votamos cada vez que sacamos la cartera. Cada vez que sacamos la cartera y compramos, estamos eligiendo el tipo de mundo que queremos. Entonces, con la alimentación, los consumidores tienen una gran fuerza y al final un gran poder conlleva una gran responsabilidad también, ¿no? Entonces, elegir ese tipo de productos, comprar directamente al productor, huir de grandes cadenas de distribución, pues eso ayuda a los productores y además dirige hacia dónde va el mundo. Si eso es lo que el consumidor quiere, eso es lo que se va. Estamos en una sociedad que funciona así. Entonces, por meter aquí la cuña publicitaria en la asociación, en la página de la web de la Asociación de Agricultura Regenerativa Ibérica, han lanzado también recientemente un buscador en el que tú puedes buscar filtrar por provincia, por tipo de alimento, y te aparece pues unos datos bastante básicos de cómo contactar con el productor o si envía, si vende a través de una página web, si vende a través de un grupo de consumo.
y entonces pues interesar un poco, o sea, tirar un poco por ahí, buscar esos productores y hacerle gasto a ellos. Ya. Eso tiene que ser así, porque esto tiene que fomentarse y hay que apoyarlo. Y también, Jorge, creo que la gente, según mi punto de vista, tú me dirás, no, aparte un poco de desconocimiento, pero también no compra este tipo, digamos, de carne en este caso, porque ve que cuesta un poco más. Pero ¿qué precio están pagando al final? Claro, lo que hablábamos cuesta un poco más, pero también me has preguntado antes una muy buena pregunta que era ¿qué sacrifica alguien cuando está comprando este tipo, cuando está comprando una carne u otra? Bueno, pues ¿cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale la salud del planeta? ¿Cuánto vale? Pues es difícil. Es verdad que quizás no es tanto lo económico, o al menos en nuestro caso, ¿vale? En nuestro caso, nosotros la manera que tenemos de vender es por lotes. Entonces, un lote que no hay siempre disponible, está cuando el animal está, porque el animal tiene un ciclo de vida que hay que respetar y un animal sano no se hace muy gordo muy rápido, sino que se hace mayor y va creciendo a su ritmo. Y nosotros lo sacrificamos cuando están en su punto óptimo, pero ese punto óptimo llega, a cada uno le llega cuando le toca, también en función de la comida que hay disponible en el campo, van más rápidos, van más lentos. Entonces, a lo mejor muchas veces más que dinero es la comodidad de quiero un filete de esto aquí y ahora. Y bajo al supermercado, son las 9:30, me apetece cenar un filete de ternera, bajo, lo compro, subo, me lo hago y he cenado. Pues creo que eso, que en precio medio nosotros no estamos tan lejos, o muchas ganaderías de este tipo no están tan lejos de una carne convencional, pero sí que es otra manera de consumir. Pues programar, tener preparado el congelador para guardar cosas, para luego ir sacando, ir consumiendo de ahí, porque al final comprar directamente al consumidor hace que pues, los consumidores tenemos que, cuando sacrificamos un animal, también por respeto al animal y a todo, tenemos que venderlo entero. No podemos solo matar pollos para comer pechugas. También hay que comerse los muslos y hay que hacer caldo con la carcasa. Pues con la ternera un poco pasa lo mismo. Entonces, cambiar un poco ese chip y creo que no es tanto una cuestión económica, que bueno, a lo mejor un poco sí, pero no estamos hablando del doble ni del triple, estamos hablando a lo mejor de un pequeño porcentaje. Y si en esa balanza metes tu salud, es que ya tiene que ser bastante más caro para que no te merezca la pena. Claro, aparte creo que por eso la salud y este tipo de carne es mucho más nutritiva, más limpia y te hace mucho mejor para tu salud. Y eso también es súper importante. Jorge, ¿cómo funciona la cadena, digamos? ¿Dónde matas? ¿Quién, vamos a llamarlo así, no soy, quién Sí. coartiza? ¿Cómo rueda el mecanismo? Pues nosotros criamos desde los animales hasta la comida que esos animales van a tener, por ejemplo, en invierno. Nosotros para pasar el invierno aquí en Soria, pues producimos forrajes y forrajes biodiversos, además no monocultivos, sino forrajes en los que hay muchas hierbas distintas, que es la misma hierba que se comen en primavera, pues producida en forma de heno, en forma de pacas. Entonces nosotros hacemos desde la comida, tenemos a las madres que cada año y medio nos dan un ternero. Esos terneros los engordamos en pasto. Después ese ternero, cuando ya ha alcanzado su madurez, cuando está en el peso óptimo, porque primero los animales pues crecen y luego ya empiezan a conformarse. Entonces, que conforme antes de crecer es lo que es un poco sacado de idea. Entonces, cuando está en su punto óptimo, lo llevamos al matadero, que es la única parte que externalizamos, porque no llegamos a todo y porque tener un matadero habría que tener mucho volumen para poder hacerlo económicamente viable. Entonces lo bajamos a Tudela, que es una localidad que está a 65 kilómetros y que tiene un matadero comarcal, en el que no es un matadero en el que lleguen camiones de animales, sino que es un matadero para ganaderos pequeños como nosotros, que vamos con nuestro remolque, con nuestro animal, lo dejamos ahí y una vez que lo han sacrificado, y después de haberse enfriado, nos lo volvemos a traer al pueblo, a la carnicería de una aliada de la Fresquera del Moncayo y, por supuesto, con transporte refrigerado, y ahí es donde hacemos el despiece, el fileteado, el empaquetado y lo metemos todo en unas cajitas, hacemos los lotes y otra de las partes que externalizamos es el envío en frío. Por supuesto, no podemos estar dando vueltas por toda España llevando
y entonces trabajamos con una empresa que se llama Logista, que asegura la cadena de frío en todo el proceso, tanto en el almacenamiento como en el transporte, y llega a tu casa y a la sartén. Y a comer. Y a comer. Ese es todo el proceso, un poco así. Sí, sí. Muy bien. Tu formación en climatología, Jorge, ¿en qué te ayuda hoy para tomar decisiones en la ganadería que otros no ven? ¿Qué ventajas te da eso? Buena pregunta también, ¿eh? A ver, no sé si la climatología en concreto, pero sí esa formación en físicas, una formación pues muy científica, muy racional. Creo que sí me ayuda a tomar ciertas decisiones, a mirar un poco a futuro, a observar, a comparar, ¿no? Esta visión más científica bueno, pero esto vamos a ver si funciona de verdad. O sea, tenemos mi hipótesis, pero ahora vamos a desarrollarla a ver si se demuestra. Creo que esa visión sí que me ayuda bastante. Y hablando de futuro, mirando adelante al futuro, 10, 15 años adelante, ¿qué crees que va a pasar con la carne? ¿Quién sobrevivirá y quién no? Ostras, buena pregunta. Pues aquí me podías haber dicho mi carta a los Reyes Magos, ¿no? ¿Cómo quieres ver el mundo dentro de 15 años? Entonces, me encantaría verlo lleno de fincas regenerativas, de animales pastando por todos los lados. Hay una frase que me gusta a mí decir, hay que sacar a los animales de las granjas. O sea, los animales tienen que estar en el campo, interactuando con el sol, con el aire, con la tierra, con la hierba, con los insectos, con los animales. Y me gustaría verlo todo así, pero te voy a ser realista, no soy tan optimista como para creerme eso. Entonces, no lo sé, tampoco soy muy pesimista como para decir, dentro de unos años habrán acabado con nosotros. No, creo que, o sea, y más si miramos la trayectoria que ha llevado la agricultura regenerativa en España desde hace 20 años, donde nadie la conocía ni nadie sabía de esto, hasta hoy, pues cada vez somos más. Entonces, creo que esa labor que hablábamos antes de ir contagiándonos, de ir ampliando el círculo, pues habrá más gente. No sé si mucha más y toda la que me gustaría, pero habrá muchas más ganaderías regenerativas y muchos más consumidores que compren directamente al productor. Sí, sí, yo creo que la gente se va a ir educando cada vez más y vamos por ese camino. Es un poco lento, pero creo que lo lograremos. Así que Sí, a ver, en la escala humana los cambios nos parecen muy lentos, pero al final la verdad es como un pantano que se va llenando, se va llenando, se va llenando y al final empiezan a salir agujeritos y esos agujeritos ya han salido y al final por el agujerito rompe la presa, ¿no? Y el río vuelve a su cauce. Entonces, aunque sean escalas de tiempo que nos parezcan cortas, creo que pasará. Pues si mañana desaparecieran todas las etiquetas, las modas y los discursos, todo desapareciera, ¿qué verdad incómoda sobre la carne y el sistema actual crees que la gente debería estar dispuesta a escuchar? Uf, La verdad incómoda. buena pregunta, ¿eh? Pero, ostras, creo que hay muchas, Suelta una o dos. Eh, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Me cuesta pensar en... Creo que hay muchas cosas, pero no son así, no son una sentencia de una verdad incómoda, sino es cómo entender el sistema. No lo sé, que la carne, hay así como frases sueltas, siempre se suele decir, ¿no? Que la carne es cancerígena, así en plan. Y mi respuesta siempre es, ¿qué carne? ¿No? Muy buena esa. Muy buena esa. ¿Qué mensaje, Jorge, le dejas a quien nos está escuchando, a quien nos está viendo? ¿Qué le quieres decir? Si tuvieses todas las cámaras del mundo, de la televisión, de todo, para ti, tuvieses 30 segundos para mandarle un mensaje al mundo sobre tu tema, ¿qué le dirías? Pues le diría que necesitamos reconectarnos con la naturaleza, que necesitamos ser más humildes y entender este gran todo que es la naturaleza del que formamos parte y que una de las relaciones más fundamentales que tenemos con esa naturaleza es la comida. Entonces, que deberíamos poner lo que comemos y, como decíamos antes, lo que comen, lo que comemos
en el centro de nuestras decisiones y de nuestra vida y de nuestra importancia. No deberíamos dejarlo ahí relegado a es una cosa que hay que hacer, lo de comer. No, comer es lo más importante que hacemos y debería tomar esa posición que se merece. Qué bien. Pues Jorge, ¿dónde quien nos está viendo, nos está escuchando, te puede encontrar en, no sé, en un sitio, las redes, donde sea, para ponerse, ver lo que haces más de cerca? Pues tenemos una página web que está bastante en desarrollo, porque bueno, no llegamos a todo, somos una ganadería familiar, pero sí, ya vamos metiendo cosillas y se llama moncayoecológico.bio y bueno, también nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, Moncayo Ecológico, con Y. Y bueno, si no, tú les puedes poner en la descripción del vídeo o en algún sitio también el contacto, el correo, incluso el teléfono. Al final, creemos en esa relación directa con el consumidor y así tiene que ser. Creemos en la transparencia, ¿no? De cómo hacemos las cosas y entonces no nos podemos negar a responder preguntas. Pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad que sí, ha sido un placerazo tenerte acá. He aprendido mucho acá contigo y conversaciones como esta ayudan a entender que la salud no comienza en el plato, comienza mucho antes. Gracias. Así es. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que he estado muy a gusto charlando contigo y nada, esperamos esa visita.